Hola mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería recordar, como siempre, que si no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Linda Sobe creció en Lakewood, California. Su familia era de clase trabajadora y se esforzaron por dar la mejor crianza a sus hijos. De pequeña a Linda no le gustaba el maquillaje, sino las actividades al aire libre como acampar. Su madre la describía como tímida y mientras estaba en la escuela secundaria, ella la motivaba a que se maquillara y socializara más. Y para ayudar con eso, llevó a Linda a una agencia de modelos. Si bien en ese momento Linda no era tan elegante, frente a las cámaras su desempeño era increíble. Durante ese tiempo comenzó a participar de desfiles y hacía trabajos fotográficos. En 1989, a sus 21 años, superó a miles de concursantes y obtuvo su lugar como animadora de Los Ángeles Raiders. Eso significó un gran salto en su carrera, ubicándola en el centro de atención de Los Ángeles, por lo que comenzó a asistir a fiestas exclusivas donde se codeaba con las grandes celebridades del momento. Su carrera de animadora duró 5 años, durante el cual también se desempeñaba como modelo, pero como ella medía 1,75, es decir que no era lo suficientemente alta como para modelar alta costura, pero su buena apariencia le dio trabajo como modelo de traje de baño, calendarios, revistas, etc. Y si bien parecía que ella estaba en la cima de su carrera, se desafiaba aún más. Se volvió una gran profesional del modelaje y se desenvolvía a la perfección ante las cámaras, llegando a realizar hasta 3 sesiones fotográficas en un día. Linda realmente trabajaba muy duro, pero más allá de su éxito profesional, mantenía una gran humildad. Continuaba siendo apegada a su familia, donde todos eran muy unidos y se reunían con frecuencia para compartir actividades. Si bien Linda amaba el modelaje, sabía que eso no era para siempre, por lo que su plan era llegar al cine. Y esa gran oportunidad sería el jueves 16 de noviembre de 1995, ya que estaba programada su primera audición para un rol en la popular serie televisiva Casadas con Hijos. Linda, de 27 años, comenzó ese día con gran ilusión y durante esa mañana recibió una inesperada propuesta para una sesión fotográfica y como le daba el tiempo para realizarla y luego presentarse a la audición, decidió aceptar. A las 10:45 ella se encontraba en el apartamento que compartía con otras modelos hablando con su madre por teléfono, a quien le dijo que tenía prisa porque debía ir a una sesión fotográfica y que cuando terminara la llamaría para contarle cómo le fue y para hablar sobre los preparativos de una parrillada familiar prevista para ese fin de semana. Todo esto sin dar mayor información con respecto a dónde y con quién se llevaría a cabo la sesión de fotos. Sin embargo, Linda jamás se comunicaría esa noche con Elaine, su madre, y esto preocupó a la mujer desde el minuto 1, porque si había algo que tenía Linda es que si ella daba su palabra, la cumplía siempre. La mujer pasó con tensión toda esa noche y en las primeras horas del día siguiente se comunicó con una de las mejores amigas de Linda, Brooke, quien luego de indagar un poco supo que Linda no se había presentado a la audición que tenía la tarde anterior y fue en ese punto cuando todos entraron en pánico, ya que la joven era muy profesional y jamás se hubiese perdido lo que ella consideraba una gran oportunidad. Por lo que para quienes la conocían esto era indicio de que algo no estaba bien. Elaine habló con las compañeras de piso de su hija, pero nadie sabía de ella desde el día anterior. Todos intentaron comunicarse con el localizador de la joven, pero no hubo respuesta alguna. La familia, ya desesperada, decide dar aviso a las autoridades. Cuando la policía inició la investigación, los familiares y amigos de Linda hicieron lo propio para ayudar en la misma. Imprimieron y repartieron folletos con la imagen de la joven, donde se ofrecía una recompensa. Se llegaron a repartir 50.000 folletos por diferentes lugares de Los Ángeles. Por otro lado, la policía habilitó una línea de denuncias, se interrogaron a muchas personas en los primeros días y dada la naturaleza del trabajo de Linda, los motivos que podría tener alguien para dañarla eran varios. Por ejemplo, desde un admirador obsesionado hasta un acosador. Pero la realidad era que las autoridades no tenían una pista sobre dónde o con quién podría estar la joven modelo. Por su parte, la familia, amigos y muchos voluntarios seguían su búsqueda por la ciudad de Los Ángeles. Su única pista era que Linda había aceptado una sesión de fotos a último momento,
pero no sabían quién era el fotógrafo, y ella, por su carrera, había trabajado con tantos que era difícil saber de quién podría tratarse. Además, en Los Ángeles había miles. Los detectives, con la ayuda de las compañeras de piso de Linda, recorrieron los lugares que ella frecuentaba día a día, pero en esos sitios nadie la había vuelto a ver. Se investigaron también a los hombres con quienes había salido, especialmente al último, un fisiculturista, quien, de acuerdo con el hermano de la joven, ella le habría dicho que el sujeto era muy controlador, muy demandante, por lo que la relación se había terminado. Sin embargo, el hombre se mostró muy colaborativo en el interrogatorio y terminó siendo descartado. El día sábado, a 2 días de la desaparición, Brooke y otros amigos se pusieron en contacto con medios televisivos y gráficos para solicitarles ayuda en la difusión del caso, por lo que el rostro de la joven modelo comenzó a difundirse en los noticieros el día domingo. Tanto la familia como las autoridades esperaban que la cobertura mediática del caso pudiera proporcionar alguna información, y así fue. Un hombre se comunicó con la policía para relatar que mientras se encontraba realizando labores comunitarias en el Bosque Nacional Ángeles el día anterior, vaciando un cesto de basura, encontró varias cosas, entre ellas fotos de una mujer muy hermosa, y decidió llevarlas a su casa. Y que al día siguiente, al ver las noticias donde se mostró el rostro de Linda, supo que era la misma mujer de las fotografías. Con esta información, los detectives le pidieron al sujeto que les indicara exactamente dónde había encontrado las fotografías. Para la buena suerte de las autoridades, la basura aún se encontraba en los contenedores, por lo que pudieron hallar varios artículos de interés, como por ejemplo la agenda de Linda, un contrato de alquiler de una camioneta Lexus, y eso fue de vital importancia porque el vehículo se trataba de un prototipo y solo había 2 en ese momento. Además, ahora tenían un lugar donde buscar a Linda, el Bosque Nacional Ángeles. El 22 de noviembre, tanto las autoridades como familiares y amigos de la joven inician el rastreo por el área. Luego de 4 horas de haber comenzado, una amiga de la joven encuentra otra pista a 10 kilómetros de donde se hallaron las primeras evidencias. En un contenedor encontró un portacosméticos con todo su maquillaje y lo necesario para su sesión fotográfica. Cuando los detectives comienzan a analizar las pruebas, lo primero que les llamó la atención fue que el contrato de alquiler del Lexus estaba firmado por Charles Rathbone. Y al inspeccionar en la agenda de Linda, el nombre volvía a repetirse, por lo que los investigadores centraron su interés en él. Rathbone era un fotógrafo aficionado de 38 años, originario de Ohio, que vivía en Hollywood y que se especializaba en fotografías de vehículos y trabajaba para una gran editorial de donde salían más de 30 revistas, entre ellas Motor Trend Magazine. Era un buen fotógrafo y sus compañeros lo consideraban un buen profesional, muy sociable y responsable. Durante las investigaciones descubrieron que tanto Linda como Rathbone coincidían en los mismos círculos sociales y que se habían conocido en 1992 en una exhibición de vehículos en Los Ángeles, y que luego de eso él la habría contratado para varias sesiones y promociones. Para 1995 la carrera de ambos habían ascendido. Rathbone ganaba muy bien, había adquirido una nueva casa, un nuevo auto, tenía novia y obtenía los trabajos más codiciados de su rubro. Se podría decir que se encontraba en la cima del éxito. A través de colegas y amigos del sujeto, los detectives supieron que 2 semanas antes de la desaparición, Linda y Rathbone se habían encontrado en una exhibición de autos y él le habría pedido a la joven que se mantuviera en contacto, y si bien para ella esto solo era una cuestión de negocios, se cree que el interés de él era otro, ya que según sus compañeros a él le atraían las modelos y ella era muy hermosa. Mientras los detectives seguían esta línea de investigación, un nuevo hallazgo hizo avanzar el caso. El 22 de noviembre, el Nissan blanco de Linda fue encontrado en el estacionamiento de un bar cercano a su apartamento. Y mientras realizaban las pericias al vehículo, las autoridades recibieron un llamado más que importante. Rathbone se comunicó con ellos para decirles que el día de la desaparición de Linda, ambos se habían encontrado en el bar para hablar sobre unas fotos, pero como los dos tenían varios compromisos ese día, se despidieron y cada uno se fue por su lado, y que luego de eso no volvió a saber de ella. Esto llevó a que los investigadores pensaran que él pudo haber sido la última persona en verla antes de su desaparición, por lo que le solicitan que acuda a la estación ese mismo día. Él acepta, sin embargo, nunca se presenta. Rathbone se encontraba en su casa bebiendo al punto de perder el control y comenzó a escribir notas que hacían pensar que planeaba dañarse a sí mismo. En una de esas notas describe la vida perfecta que tenía, lo exitoso que era en su trabajo, pero
que en medio de toda esa perfección algo terrible había ocurrido. Luego llamaría a varios de sus amigos para decirles que iba a dañarse. Obviamente ellos acudieron inmediatamente a su domicilio, donde lo encontraron ebrio y con un arma en la mano. Cuando los amigos intentaron quitársela, el arma se disparó accidentalmente, hiriendo a uno de ellos. Luego de este incidente, Rathbun fue arrestado y una vez en la estación es interrogado en relación a la desaparición de Linda. El sujeto rompió en llanto y confesó que le había quitado la vida accidentalmente. Contó que el 16 de noviembre él fue contratado para tomar fotografías del nuevo Lexus y que él, a su vez, contrató a Linda. Su idea era tomar fotografías del vehículo en movimiento y con maniobras a gran velocidad, que el lugar elegido fue un lago seco en el desierto. Pero como ella no estaba realizando las maniobras correctamente, él decidió mostrarle cómo hacerlas. Ella quedó fuera del vehículo observándolo, pero él sostuvo que mientras hacía un giro de 360 grados perdió el control del vehículo, golpeó accidentalmente a Linda y la mató. Que luego de esto él entró en pánico, que pasó varias horas con el cuerpo hasta que decidió enterrarla en algún lugar del Bosque Nacional Ángeles y les dijo a los detectives que los llevaría hasta el lugar. En principio la historia del sujeto parecía plausible, además de ser claro el remordimiento que mostraba. El 23 de noviembre, a una semana de la desaparición de la joven, Rathbun acompañó a los detectives y demás autoridades al lago del Bosque Nacional Ángeles, pero una vez allí, el individuo dice tener una laguna mental y que no recordaba el lugar exacto, y llevó a las autoridades de un lugar a otro sin resultado. La búsqueda duró horas. Los investigadores le dijeron que era importante dar con el cuerpo porque de esa manera él podía corroborar su historia, y es a partir de ese momento que el sujeto deja de ser colaborativo. Las autoridades igualmente continuaron la búsqueda, pero el problema era que el lugar era inmenso y desolado, por lo que encontrar algo ahí era improbable, más sin tener ninguna orientación. Los detectives tenían claro que el tiempo jugaba en su contra, ya que cuanto más tiempo pasara el cuerpo enterrado, más evidencias se perderían. Al continuar investigando a Rathbun, más detalles acerca de su personalidad salieron a la luz, ya que al igual que Linda, él era respetado por su confiabilidad profesional. Pero, a diferencia de ella, el sujeto tenía un carácter desagradable. De acuerdo a un empleado, Rathbun, en medio de una sesión de fotos, podía comenzar a arrojar sillas o lo que tuviera a mano si algo salía mal, y era incapaz de admitir culpa por eso. Pero lo más alarmante fue descubrir que él presentaba un cierto patrón de comportamiento. Rathbun se había ganado la reputación en el ambiente por acosar y hacer insinuaciones a los modelos con los que trabajaba, ya que en varias oportunidades había intentado obtener favores íntimos y al ser rechazado, respondía de forma agresiva, y esto llevó con el tiempo a que él perdiera varios trabajos y que muchos modelos se negaran a trabajar con él. Los detectives recibieron la declaración de varias de ellas. También salió a la luz que él ya había tenido encuentros con la ley. En 1979 fue acusado de abuso por una empleada que trabajaba para él en un supermercado. La víctima sostuvo que él amenazó con quitarle la vida si ella emitía sonido alguno durante el abuso. Pero el abogado de Rathbun, que en ese momento tenía 22 años, sostuvo que se había tratado de una relación consentida. Tras esa acusación, el sujeto se mantuvo alejado de los problemas y centrado en la fotografía, y luego, en 1989, se muda a California, donde finalmente construye su exitosa carrera. Con toda esta información, los detectives consiguen una orden de allanamiento para el domicilio de Rathbun, de donde se llevaron varias armas, computadoras donde se encontró cientos de páginas donde se hacían bromas degradantes sobre las mujeres. También hallaron el bolso que él solía llevar a las sesiones, donde se encontró una toalla, cuerdas, alcohol y cinta adhesiva, en la que luego de realizarse pericias encontrarían un cabello. Una prueba contundente de que él no decía la verdad surgió luego de los análisis forenses al Lexus, el cual luego de que Rathbun lo tuviera fue alquilado en 2 oportunidades más y por ende había sido limpiado, pero los detectives tenían la esperanza de que alguna evidencia haya podido sobrevivir. Los especialistas primero buscaron signos de impacto o golpe en el exterior, pero ni siquiera se encontró un rasguño. Creyendo que quizás Lisa no había sido golpeada sino atropellada, se revisó toda la parte de abajo del Lexus, pero tampoco encontraron evidencia alguna. Cuando se registró de manera minuciosa el interior, se encontraron pequeñas manchas de sangre en las costuras del asiento trasero.
Exámenes forenses posteriores confirmaron que coincidía con el tipo de sangre de Linda. También se encontraron hebras de cabello largo y rubio que los estudios determinarían que pertenecía a la joven modelo. Por otro lado, una de las puertas traseras presentaba una pequeña abulladura en el interior, lo que llevó a sospechar que pudo haberse dado una lucha. Todos estos indicios parecían contar una historia diferente a la que dio Rathbone, pero sin un cuerpo, la versión no podía estar completa. Los detectives confrontaron al sujeto con la nueva evidencia, pero no lograron sacarle nada. Luego él hizo un nuevo intento de tomar su vida, o mejor dicho, una puesta en escena, y escribió en la pared con su sangre: "Lo siento". El 24 de noviembre, en lo que los detectives creen que fue una acción premeditada por parte del sujeto, ya que ellos sospechaban que él había tratado de ganar tiempo para que el cuerpo se descompusiera lo suficiente como para borrar cualquier evidencia. El abogado de Rathbone habló con él y finalmente dice recordar dónde dejó el cuerpo y accedió a acompañar a las autoridades hasta el Bosque Nacional Ángeles. La búsqueda se realizó desde helicópteros y si bien por mucho tiempo el individuo parecía llevarlos a lugares sin sentido, casi al finalizar la tarde indicó un lugar. El helicóptero aterrizó cerca de la zona, Rathbone fue al lugar y confirmó que era ese. Finalmente, tras excavar en un barranco, la policía encontró el cuerpo de la joven y a pesar de que Linda estuvo bajo tierra por 9 días, el cuerpo estaba bastante preservado gracias al frío, la altitud y porque el barranco donde estuvo evitaba la exposición al sol. A primera vista, los forenses notaron ausencia de traumas visibles que indicaran el choque de un vehículo, pero sí vieron marcas de ataduras en los tobillos. Otra cosa que llamó la atención fue la posición de la ropa, que estaba colocada de una manera antinatural, lo que podría indicar que alguien más la vistió. Otra cosa inusual fue que, teóricamente, Linda estaba en una sesión fotográfica, por lo que lo normal sería que estuviese maquillada. Sin embargo, había ausencia total del mismo, ni siquiera hallaron residuos. La familia de la joven modelo de 27 años quedó tan devastada que ninguno de ellos quiso ir a reconocer el cuerpo, por lo que en su lugar fue un vecino amigo de la familia. Durante la autopsia no se encontró evidencia de fractura de huesos o cualquier otra lesión traumática compatible con el atropello de un vehículo. Se encontraron claros signos de defensa y que la causa de muerte fue por compresión de cuello y pecho. Y además, Linda había sido abusada. Los exámenes toxicológicos determinaron un alto nivel de alcohol en sangre. Sin embargo, de acuerdo a los forenses, cuando un cuerpo luego de la muerte no se mantiene refrigerado, se produce una fermentación, pudiendo causar falsos positivos. Toda la evidencia recolectada echaba por tierra la versión de Rathbone. Sin embargo, él y su abogado defensor insistían en que los investigadores estaban mal interpretando las pruebas, que Linda no era la joven buena e inocente que todos creían. Y como prueba de eso se aferraron a la gran cantidad de alcohol encontrado en ella. Y en esta ocasión Rathbone dio una segunda versión de los hechos que parecía responder a todas las evidencias halladas. Él dijo que le había invitado solo un trago, pero que ella se entusiasmó, comenzó a beber de manera excesiva y estando ya ebria comenzó a insinuársele, posando de manera provocativa mientras él le tomaba fotografías, que luego de eso mantuvieron relaciones consentidas, que luego siguieron con la sesión fotográfica y ahí fue cuando la golpeó accidentalmente con el Lexus, pero que no la mató sino que simplemente la golpeó y que al verla así la llevó a la parte trasera de la camioneta para intentar ayudarla, pero que ella perdió el control, comenzó a golpearlo, a insultarlo, a gritarle diciéndole que por su culpa había perdido la audición y que lo demandaría ante la policía por eso, mientras daba patadas dentro del vehículo. Y que su reacción para intentar que se calmara fue subirse encima de ella, inmovilizándola contra el asiento, hasta que luego de un tiempo se dio cuenta que no respiraba. La bajó del vehículo para intentarla revivir, pero no hubo caso, y que luego ató los tobillos para poder subirla nuevamente al Lexus. Si bien esta segunda versión respondía a varias de las evidencias, ya que la causa de muerte fue por compresión de cuello y pecho, había marcas en los tobillos y dentro del vehículo, los detectives no le creyeron, por lo que Rathbone fue acusado y llevado a juicio. El mismo tuvo lugar en otoño de 1996. Para entonces Rathbone dio una tercera versión, muy similar a la segunda, que ella se bebió una botella de tequila por una apuesta, que al estar ebria lo sedujo y que si bien no la golpeó con el Lexus, sí lo acercó lo suficiente como para que ella se cayera y se golpeara la cabeza.
que eso le produjo un pequeño corte y por eso manchó la parte trasera de la camioneta. Y el final fue el mismo que la versión anterior, que ella se descontroló, él intentó calmarla y se subió encima y que luchó durante 30 segundos hasta que se calmó y ahí descubrió que ya no respiraba. Pero los fiscales contaron otra historia muy diferente al jurado. Sostuvieron que Rathbun no tenía asignado ningún trabajo para Lexus que requiriera de una modelo, por lo que habría llevado a Linda engañada con la intención de hacerle una propuesta indecente y al ella no aceptar, terminó acosándola. Dijo también que ella había luchado con todas sus fuerzas contra las ataduras de sus tobillos que estaban casi a carne viva y que ella perdió su vida luego de que él se sentara en su espalda y empujara su garganta contra el asiento. Sin embargo, en esta oportunidad, el defensor de Rathbun dijo que tenían pruebas para confirmar su versión. El hermano del sujeto había recuperado 5 rollos fotográficos del Bosque Nacional Ángeles, donde él los había ocultado, y que según Rathbun eran de la sesión fotográfica de Linda. Cuando los fiscales analizaron las fotos de 4 de los 5 rollos, efectivamente eran de la sesión fotográfica. Pero notaron que la joven se veía incómoda, algunas de sus poses parecían forzadas y no voluntarias. En la foto se podía ver que llevaba puesta unas medias de liga, las mismas que fueron encontradas en su bolso. En ellas se encontró un mínimo rastro de sangre que pertenecía al tipo de Linda, pero era tan pequeña que no se pudo extraer ADN y al no poder confirmarse que pertenecían a Linda, la defensa sostuvo que podía provenir de una fuente no humana, aunque un experto contradijo absolutamente esto. Por otro lado, las medias estaban rasgadas, por lo que no era posible que ella usara algo así para una sesión fotográfica profesional, por lo que esto podía indicar que la llevaba puesta cuando fue atacada. En cuanto al quinto rollo revelado, las 13 fotos estaban bastante distorsionadas, casi irreconocibles y mostraban a una mujer en poses muy provocativas en el interior de un vehículo. Rathbun declaró que esas fotografías las tomó en el asiento trasero del Lexus luego de que mantuvieran relaciones y que en ellas se podía apreciar claramente cómo Linda intentaba seducirlo. En cuanto a la razón por la cual las fotos salieron tan mal, él explicó que se había puesto nervioso por las provocaciones de Linda y tomó un rollo que ya había sido usado. Sumado a esto, la película había estado expuesta al clima del desierto. Y en este punto dio una nueva versión de los hechos. Dijo que en realidad la causa de la muerte de Linda fue una relación consentida que salió mal. Es decir, seguía sosteniendo que la muerte había sido accidental. Y que esas fotos, según él, probaban eso. Si el jurado creía en su historia, él sería acusado solamente por homicidio involuntario. La defensa intentó probar que Linda era una mujer ambiciosa y capaz de cualquier cosa para escalar en su carrera. Sin embargo, había algo en las fotos que no lograba convencer y los detectives se propusieron demostrar la falsedad de esas imágenes. Además, estaban demasiado dañadas como para ser concluyentes. Lo que se debía determinar era que si el Lexus y la mujer de las fotografías eran lo que Rathbun decía que eran. Supieron que varias semanas antes de la sesión fotográfica de Linda, el sujeto había fotografiado un prototipo del Oldsmobile, razón por la cual solicitaron fotografías del interior de ese automóvil al fabricante. Todas las imágenes fueron enviadas a un centro tecnológico donde había un área que se especializaba en análisis de imágenes, donde se compararían las fotografías. Las imágenes fueron escaneadas en una computadora de alta velocidad y lograron mejorarlas mediante un software, ajustando las sombras, contraste y color. Si bien el ingeniero sostuvo que las fotos estaban en muy mal estado, se logró bastante con la tecnología. Una vez realizado este trabajo, las fotografías fueron superpuestas. Las imágenes del interior del Oldsmobile se colocaron encima del negativo dañado, con el objetivo de determinar si el interior del automóvil que salía en la foto era el Lexus, donde Linda perdió la vida, o el Oldsmobile. Se hizo coincidir minuciosamente cada detalle y casi de inmediato descubrieron que el automóvil de la fotografía dañada no era el Lexus. Luego compararon las fotos de Linda con la mujer sin rostro de las imágenes dañadas y para eso se centraron en las ropas que ambas llevaban, específicamente en una pieza de encaje, y eso arrojó una falta de coincidencia, ya que los patrones de entramado eran diferentes. Y por otro lado, tampoco hubo coincidencia entre el cuerpo de Linda con el cuerpo de la mujer de la imagen dañada. Esto fue un duro golpe para Rathbun porque la evidencia forense mostraba claramente que en esas fotos dañadas no figuraba el Lexus y que la mujer en poses provocativas no era Linda. Luego de un juicio de 5 semanas, el 1 de noviembre de 1996,
Rathbone fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy, bastante corta por cierto, pero en este caso es importante recalcar la buena predisposición de los detectives para llegar a la verdad, y las tecnologías científicas evitaron que un sujeto se saliera con la suya. Depredadores como Rathbone que cometen abusos desde sus posiciones de poder existirán siempre, lamentablemente. Estos tipos de seres tan pequeños e inseguros, que son incapaces de soportar un no a sus egos inexistentes, realmente son capaces de lo peor al sentirse rechazados, y en este canal desgraciadamente vimos demasiados ejemplos de eso. La verdad que fue una pena que una mujer tan joven que había trabajado duro para tener una carrera exitosa, que tenía sueños y proyectos a futuro, se haya cruzado con un depredador tan horrible y en su ambiente laboral. Amigos, por favor, no se olviden de dejarme en los comentarios, que yo como siempre los voy a estar leyendo. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor no se olviden de darle like, y lo más importante si desean apoyarme es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada vez que yo subo un video. Aunque en ese tema ya les vengo recordando hace varios videos que por favor también se sumen a mis redes sociales, porque muchas veces YouTube no notifica. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chao chao.